Vamos a irnos hasta la sede de gobierno, porque ayer el ministro de gobierno anunció que no va a conversar el gobierno con los dirigentes de la marcha indígena. No lo reconoce como interlocutores válidos y afirma que debería la conversación ser con los 60 corregidores del TIMNIS. Vamos a escuchar esta conversación que está iniciando ya Edulí Franco con asambleísta Pedro Núñez. La marcha consiguió un objetivo. Uno de los objetivos era llegar a la paz. El resto de los objetivos que están planteados en las demandas, ¿cómo cree que los van a conseguir? Bueno, si algo tenemos que valorar y reconocer y la hazaña que los pueblos indígenas han podido nuevamente protagonizar, es la llegada a la ciudad de La Paz, ante vientos y mareas, ante amenazas, ante acusaciones que continuamente y persiste a partir desde el gobierno. ¿Cómo podemos entender una millonada gastos para poder desprestigiar, llevar regalos y sucesivamente lo que han podido hacer en el TIMNIS? Y siguen todavía con eso. Entonces creo que eso no hay que perder de vista. Y por supuesto lo hicimos con el apoyo del pueblo paceño. Ahora entramos a una segunda etapa. Esta segunda etapa consideramos nosotros cómo presionamos al gobierno para que definitivamente pueda atender a estos sacrificados y valerosos hermanos marchistas que han transitado por más de 600 kilómetros, con 2 muertos en la carretera en un accidente fatal y con un muerto, una niña, una bebé, el día de ayer, que hoy a propósito están llevándola hasta su ciudad, hasta su comunidad natal, que es el TIMNIS. En este sentido, todavía no han cesado los desprestigios a nuestros dirigentes. Entonces, es bastante complicado cuando tenemos un gobierno tosudo, un gobierno que sigue incriminando, un gobierno que sigue amenazando a los pueblos indígenas. Obviamente, para nosotros también estamos entrando en nuestros dirigentes van a tomar algunas determinaciones por respeto a la familia y a la bebé que se ha velado ayer todo el día. Creo que corresponde hoy, mañana y la próxima semana hacer una serie de acciones tendientes a que realmente culminar o por lo menos llamar la atención para que definitivamente podamos tener la atención del gobierno. Usted habla de una segunda etapa, ¿no? Después de que llegaron a La Paz, y habla de acciones. ¿Cómo se van a traducir ese tipo de acciones para lograr que sean recibidos por el gobierno? Bueno, en realidad es una lucha política, es una lucha mediática también. Entenderás, Luis, que ante esta situación, decirle al gobierno lo que tengamos que hacer es para que nos bloquee. Entonces entenderás que también para nosotros es de absolutamente preocupación, porque mira, no tiene conciencia, no tienen el mínimo de respeto a la propia estructura organizativa del movimiento indígena. Sigue trayendo a los hermanos indígenas que están bajo su bolsillo, siguen cuestionando, hace una serie de situaciones. Ahora por último dice que no van a hablar porque no tienen la moral para poder hacerlo. ¿Qué moral entonces tiene Quintana? ¿Qué moral tiene varios de los ministros que forman parte del gobierno? Si nosotros nos ponemos a nombrar uno por uno, le vamos a pillar una serie de antecedentes. Si se trata de mirar los antecedentes, entonces ni ellos ni nosotros vamos a poder hablar. Y el único que tenemos que hablar es con el gobierno nacional, con el presidente Evo Morales. Entonces, yo creo que una vez más el gobierno nacional se equivoca
Se equivoca porque esta marcha, le guste o no le guste, tiene el respaldo del pueblo boliviano. Estamos marchando por algo justo, por algo que es lo que ellos renunciaron ya a su discurso de defender la madre tierra. Ellos ya tienen otros aliados. Los aliados son los olleros, los aliados son los ganaderos, los aliados son los grandes empresarios, los aliados son las transnacionales, los aliados son los que forman parte de toda esta red de lo que está sucediendo en el Chapare. En este sentido, creo que el pueblo boliviano no tiene que dejarse, como se dice, no tiene que dejarse influenciar, ni mucho menos con las acciones que lamentablemente están haciendo, que lo único que buscan es un enfrentamiento entre hermanos indígenas. ¿Para qué va a ser entonces la marcha sin anunciar las acciones que usted señala? Porque si la dirigencia ha sido descalificada, el gobierno no encuentra interlocutor, digamos, en esa lógica. ¿Van a ratificar a los mismos dirigentes? ¿Van a nombrar a otros interlocutores? No, porque lo diga el gobierno, nosotros vamos a agarrar y vamos a cambiar cuando nos dé la gana. Ellos seguramente lo hacen así en sus estructuras sindicalistas. Debo recordarle al señor Romero que nosotros formamos parte de una estructura del movimiento indígena de forma tradicional, de forma cultural. No somos sus sindicatos, no somos sus federaciones del trópico de Cochabamba. Si él quiere un poco relacionarnos con eso, se equivoca. Él perfectamente sabe que no en cualquier momento tenemos que tomar esas decisiones y en cualquier lugar. Así que nosotros, los hermanos indígenas, han ratificado, no solamente esta vez, sino en varias circunstancias de los 60 días, ratificando sus propios dirigentes, porque no es el señor Romero o el Quintana que va a decir, con este no hablo. ¿Qué moral tiene Quintana para decir que porque tiene un antecedente no va a poder hablar con él? Además, no estamos buscando hablar con Quintana, ni con Romero. Queremos hablar con el presidente del Estado Plurinacional, que es el presidente de los bolivianos. En este sentido, ese es el posicionamiento, así que tarde o temprano va a hablar con la dirigencia, le guste o no le guste, y las acciones van a venir. Así que sabemos que también hay una contraamenaza. Entonces, lo que vemos es con toda claridad que hay una incitación realmente, no al diálogo, pues más bien a la confrontación. Bueno, diputado Nuni, gracias por visitarnos esta mañana con esta posición que existe en torno a este diálogo que aún no comienza o que no nace entre la marcha indígena y las autoridades de gobierno. Le agradecemos también a Jorge Robles, que nos estuvo acompañando en esta entrevista desde Santa Cruz. Gracias, diputado. Bueno, gracias, Luis. Y hemos visto la posición de los indígenas. Se torna mucho más difícil el poder establecer ya un diálogo con el gobierno, con la postura que ha asumido, que no reconoce a la dirigencia actual de la marcha indígena, ha convocado a los corregidores y habla de que la consulta previa es un proceso que va sí o sí.